alumnas de sexto grado para orientarles en el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Vamos a trabajar en esta oportunidad con la unidad número 3, cómo nos reproducimos los seres vivos. Recuérdense que estamos en la fase 2, semana 1. El contenido propuesto para esta guía de estudio es las plantas con flores y sin flores. La evaluación sugerida es las características reproductoras de las plantas, vale un 50%, y las partes de la flor vale el otro 50%. Vamos entonces a iniciar con la información importante sobre este tema. Las plantas son los organismos que más fácilmente podemos observar en nuestro entorno. Con solo salir a la puerta de nuestra casa es probable que veamos un árbol o un arbusto, o que encontremos una pequeña planta creciendo en una grieta de la pared o de la acera. A la gran mayoría de plantas las reconocemos inmediatamente por el color verde de sus hojas, pero hay algunas, como el plumero, el crotón y las hojas de sangre, que tienen hojas de colores. Lo más llamativo que tienen las plantas son las flores, las cuales hay en diversos tamaños y colores, y sirven al proceso de reproducción. Pero no todas las plantas tienen flores, y en esta guía aprenderemos acerca de las diferencias que existen entre las plantas con flores y las plantas sin flores. Veamos entonces. Tipos de plantas según la estructura reproductora. Es lo primero que vamos a ver. Podemos dividir las plantas en tres grupos principales, según la estructura reproductora que poseen. Plantas avasculares y vasculares inferiores, que tienen esporangios, gimnospermas, que poseen estróbilos, y angiospermas con flores. Los esporangios, los estróbilos y las flores son estructuras productoras de esporas. Todas las plantas poseen una alternancia de generaciones donde se generan dos fases. Un esporófito que produce las esporas por medio del esporangio, del estróbilo o la flor, y un gametófito, el cual produce los gametos. Veamos entonces las avasculares y las vasculares inferiores. Las plantas avasculares son aquellas que no tienen estructuras conductoras, como el xilema y floema, y conducen el alimento y agua por difusión. Todas son de pequeño tamaño y con estructura reproductora. El esporangio. Las plantas avasculares son de división de la briófita, musgos y hepáticas. Las vasculares inferiores comprenden a las plantas de las divisiones xilotofita, helechos bifurcados, polipodiófita, helechos, equisetopita, equisetos, licopodiopita, licopodios y celaginelas. Las plantas avasculares, los musgos y las hepáticas tienden a caracterizarse por presentar un gametófito de vida independiente que ostenta la típica forma de planta pequeñita que vemos en la tierra o en las superficies de rocas, y en este se forma un esporófito diminuto en forma de filamento que tiene el esporangio. Veamos aquí en la figura 1 lo que es una flor de loto. Miren qué bonita el color, muy llamativa. En las vasculares inferiores es al revés. El gametófito es de pequeño tamaño y el esporófito es grande y muy evidente. Como ejemplo podemos mencionar a los helechos, donde el esporófito es la típica planta de hojas ramificadas que vemos crecer en los árboles o en los paredones. Los helechos tienen sus esporangios agrupados en estructuras llamados soros.
Aquí tenemos los esporangios reunidos en soros de hoja de un helecho. Los esporangios. En la mayoría de las plantas avasculares y vasculares inferiores, el esporangio crea un solo tipo de espora y el ciclo vital sigue de la siguiente manera. La espora, cuando llega a la superficie adecuada, germina y genera el gametofito, el cual a su vez produce los gametos, espermatozoides y ovocélulas, los cuales se unen y dan lugar a un nuevo esporofito y se repite el ciclo. Bien, aquí está ese proceso que se desarrolla, el ciclo vital de una vascular inferior. Este es el caso de un helecho. Aquí está señalado los esporangios, lo que es la espora, el gametofito maduro. Aquí se observa el gametofito que conduce a lo que es un esporofito maduro y lo que son las partes de la planta, las hojas, el tallo y las raíces. En la planta Selaginella el proceso es un poco distinto debido a que se producen dos tipos de esporas, una microespora y una megaespora. La microespora da lugar a un gametofito macho y la megaespora da lugar a un gametofito hembra. El gametofito macho genera los espermatozoides y el gametofito hembra genera la ovocélula. Cuando éstas se unen, forman el cigoto, que se desarrolla hasta dar lugar al esporofito, que es la planta que vemos, y así se repite el ciclo. Bien, veamos ahora lo que son las plantas gimnospermas. Estas pertenecen a la división Gymnospermae. Entre las clases que se hallan son Pinoxida, pino, cedro, sabeto, cipreses, Netoxida, netún, Cicadopsida, Cicas, Cisamias y Ginjospsida, el ginkgo. Las gimnospermas forman estructuras especializadas llamadas estróbilos y poseen forma de piñas con escamas. Pueden ser de dos tipos, estaminados, que son los machos, y ovulados, que son las hembras. Bajo estas escamas están dos tipos de esporangios, los microesporangios en los estróbilos estaminados y megaesporangios en los estróbilos ovulados. El megaesporangio, también llamado óvulo, produce las megaesporas, las cuales germinan en el mismo estróbilo y desarrollan el megagametofito. Este megagametofito contiene a la ovocélula. El microesporangio, también llamado saco polínico, produce las microesporas que dan lugar al microgametofito o grano de polen. El grano de polen viaja con el viento hasta llegar a un estróbilo ovulado y forma un tubo polínico por el que conduce al espermatozoide hasta la ovocélula. Se produce un cigoto que desarrolla un esporofito, el cual es el gran árbol que observamos en los bosques, como los pinos. Estos generan estróbilos y así se repite el ciclo. Bien, aquí tenemos el estróbilo de Zika. Esas eran las que estábamos hablando, eran de las gimnospermas. Ahora tenemos las angiospermas. Estas son las plantas que producen flores, desde las flores poco vistosas del zacate hasta las bellas flores de las orquídeas y la rosa. Pertenecen a la división Angiospermae, que incluyen a las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. La flor es un tipo tallo con crecimiento limitado que se compone de antófilos y esporófilos. Los antófilos son los pétalos y los sépalos. Al conjunto de sépalos se le llama cáliz y al conjunto de pétalos se le llama corola. Aquí tenemos ya las partes de la planta. Los esporófilos son los estambres y carpelos. Al conjunto de estambres se le llama androceo y al de carpelos se le llama gineceo o pistilo.
Las flores, bueno, aquí teníamos parte de lo que son las partes de las flores, lo que llamamos el carpelo, lo que llamamos el estambre. Dentro del estambre tenemos la antera y el filamento. Dentro del carpelo tenemos el estigma, el estilo, los óvulos. Y tenemos el sépalo, los ovarios, el perianto y el pedúnculo. Serían lo que son las partes de la flor. Las flores son estructuras llamativas, ya que muchas tienen la función de atraer polinizadores, tal como los pájaros e insectos. Ejemplo de plantas con flores llamativas son las orquídeas. Creo yo que algunos de ustedes han visto las orquídeas y son muy bonitas. La flor barbona, el clavel, es otra flor que es muy común en nuestro medio. Otras flores nos llaman mucho la atención porque no necesitan de polinizadores, debido a que su polen solo requiere del viento para llegar a otras flores, como las gramíneas. Estamos hablando del maíz, el maicillo y el trigo. No necesitan polinizadores. Las dicotiledóneas se caracterizan por presentar los antófilos en número de 4 o 5, o múltiplos de estos, como la planta de tomate. Tiene 5 antófilos, un cáliz de 5 sépalos y una corola de 5 pétalos. En cambio, las monocotiledóneas se caracterizan por tener antófilos en número de 3, o múltiplo de este. Las orquídeas son un ejemplo que tiene 6 antófilos y 6 es un múltiplo de 3. Las flores pueden ser hermafroditas si poseen tanto andróceo como gineceo. Pueden ser estaminadas si tienen estambres y no pistilo, o pueden ser pistiliadas si tienen pistilo y no estambre. Los estambres son estructuras filamentosas que tienen en un extremo la antera, entre las que están los microesporangios, productores de microesporas. En el gineceo o pistilo se hallan los carpelos, donde están los megaesporangios u óvulos productores de megaesporas. Las megaesporas germina y produce un megametofito que contiene a la ovocélula. La microespora germina y crea un microgrametofito llamado grano de polen. El grano de polen puede ser llevado por el viento o transportado por organismos polinizadores como las abejas, las mariposas, los colibríes, los murciélagos, entre otros. Miren qué importante la función que realizan estos animales. Las abejas, las mariposas, los colibríes y los murciélagos son los que se encargan de polinizar este tipo de flores de las que estamos hablando. Entre otros, llegan a otra flor y cae sobre la estructura llamada estigma. El grano de polen produce un tubo que baja hasta el megagametofito y se forman 2 espermatozoides, uno de los cuales fecunda la ovocélula y forma el embrión, el cual queda protegido por la semilla y el fruto. Cuando la semilla encuentra un lugar adecuado, germina y el embrión crece hasta formar un esporofito, que puede ser muy pequeño como la planta de margarita o muy grande como una ceiba. Estas plantas forman sus flores y así se repite el ciclo. Vaya, veamos ahora las número 6, que son las vasculares superiores y las semillas. Las angiospermas y las gimnospermas son denominadas vasculares superiores y pueden desarrollar semillas. La producción de semillas hace que el embrión sea independiente de la planta madre, puesto que esta estructura se encarga de protegerlo y darle alimento. Por el contrario, en los helechos, las briofitas y otras plantas inferiores, los embriones sí necesitan subsistir de la planta madre. Bien, aquí tenemos el ciclo vital de una angiosperma. Los frutos envasando las semillas, el esporofito maduro, el estambre, de ahí salen los granos de polen a estigma, envasando el óvulo, el carpelo en pistilo, son las partes que están señaladas acá, y luego viene el fruto envasando a la semilla para convertirse en esporoncito o esporonfito maduro, es decir, en una nueva planta. Este es el ciclo vital de una angiosperma. Desde que se genera el grano de polen a estigma, se va formando lo que es la semilla para posteriormente generar la nueva planta.
Por lo que hemos estudiado en esta guía podemos darnos cuenta de que los 4 grupos de plantas que hemos mencionado tienen estructuras que producen esporas. Las avasculares y las vasculares inferiores solo tienen esporangios. Las gimnospermas poseen 2 tipos de esporangios nombrados microesporangios y megaesporangios, los cuales se hallan en el estróbilo. Las angiospermas poseen también microesporangios y megaesporangios, pero en una estructura aún más compleja que se llama flor. Bueno, después de lo que hemos leído, vamos al ponte a prueba. ¿Qué estructura reproductora tienen las angiospermas? Las angiospermas es lo que acabamos de estar hablando. La estructura reproductora de ellas es la flor. ¿Cómo se llaman a las 2 fases de la alternancia de generaciones? Se llaman esporofito y gametofito. ¿Qué es el grano de polen? El grano de polen es un microgametofito. ¿Qué estructura de la flor tiene la función de crear megaesporas? El óvulo. ¿Qué grupos de plantas producen semillas? Las angiospermas y las gimnospermas. Ahí están las respuestas de las preguntas. Pues bien, vamos a las características reproductoras de las plantas. Investiga las características reproductoras de las siguientes plantas: del ciprés, del girasol, de la hepática, del cocotero, del helecho arborescente y de la cola de caballo. Y con esa información completa la siguiente tabla. El cocotero la estructura reproductora es una flor. La fase de mayor tamaño es el esporofito y sí tiene presencia de semilla. El ciprés, la estructura reproductora es el estróbilo. Fase de mayor tamaño es el esporofito. ¿Tiene presencia de semillas? Sí. El girasol, la estructura reproductora es la flor. Fase de mayor tamaño esporofito y la presencia de semillas sí. La hepática, la estructura reproductora son los esporangios. La fase de mayor tamaño es el gametofito y la presencia de semilla no. El helecho arborescente, estructura reproductora esporangios. Fase de mayor tamaño esporofito, presencia de semilla no. La cola de caballo tiene una estructura reproductora que se llama estróbilo. La fase de mayor tamaño esporofito y presencia de semilla sí. Vamos ahora a las partes de la flor. Dibuja e identifica las siguientes partes de una flor: lo que son los estambres, lo que son los carpelos, lo que es el ovario, que lo tenemos señalado justo acá, lo que es el pétalo, que lo tenemos señalado acá, y lo que son los sépalos. Y aquí tengo la definición ya de cada uno de ellos. ¿Qué son los estambres? Es el órgano, estamos hablando de acá, esta parte de acá, el estambre, es el órgano de reproducción masculino de algunas flores que está formado por la antera y generalmente por un filamento que la sostiene. Miren, aquí está la antera y aquí está el filamento que la sostiene. ¿Qué es el carpelo? El carpelo es un órgano de reproducción femenino de origen foliar que contiene uno o varios óvulos. Acá está señalándose lo que son los óvulos. ¿Qué es el ovario? Es el sector que contiene la cavidad seminal. Estamos hablando justamente en esta parte. Esto es la cavidad con los óvulos a fecundar. Aquí cerca están los óvulos a fecundar para producirse la reproducción. ¿Qué son los pétalos? Es la hoja que forma la corola de la flor, específicamente acá. ¿Y qué es el sépalo? El sépalo lo tenemos señalado acá. Es una pieza floral que forma el cáliz de una flor de una planta angiosperma. Los sépalos son los que envuelven a las otras piezas florales en las primeras fases de desarrollo, cuando la flor es solo un capullo o pimpollo, precisamente lo que está haciendo esta función el sépalo acá. Entonces, esta es la actividad que se pedía en el desarrollo de esta guía de ciencia, salud y medio ambiente para los estudiantes de 6º grado. Espero que las orientaciones y el apoyo que se les ha brindado con el cuadro y con las partes, identificar la función que desempeña cada una de las partes de la flor que aparecen ahí, haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Espero disfruten mucho el periodo de vacaciones que se avecina, se cuiden y esperamos seguir compartiendo con ustedes más videos que tienen relación con el desarrollo de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente.
Ha sido un gusto, bendiciones para todos y todas.